expositor de la palabra, cada vez que me pongo delante vuestro es una experiencia especial y importante y que remueve mi vida. Y en esta ocasión, hace aproximadamente 3 meses, yo estaba con mi mujer y con mi hijo en la librería intentando comprar algún regalo para Navidad, y de repente vi un libro, que es este que tengo aquí conmigo, se llama Jonás, y es un comentario bíblico escrito por David Burr acerca de Jonás. Y entonces me acordé, cuando lo vi, de unos estudios que escuché de David precisamente hablando de Jonás. Y fueron unos estudios que me impactaron mucho porque me hicieron ver a Jonás de una forma diferente a la que yo lo había visto. Y por eso decidí comprarlo, y tengo que deciros que lo que os traigo esta mañana viene de la mano en una gran parte de lo que está escrito en este libro. Así que si tienes alguna duda o tienes interés por saber más acerca de esto, pues yo te sugiero que busques este libro y que lo leas. Deciros también que tengo la intención, si Dios quiere, de ocupar las próximas 4 veces que predique, contando con hoy, en hablar de Jonás. Son 4 capítulos en Jonás, 4 escenas, de hecho, y mi intención es empezar hoy con la primera y seguir los 3 próximos días con las otras 3. Y también quisiera deciros, para terminar, a modo de introducción, que de todas las veces que me he puesto delante de vosotros, por alguna razón, esta es, no sé si decir la más difícil, o por lo menos la que más me ha costado decidirme, porque decidí, os dije antes, en diciembre, que tenía claro que quería compartir, bueno, sí os lo dije, en diciembre cuando vi este libro dije, voy a predicar sobre Jonás, porque Jonás me ayudó en mi vida. Pero en el último mes es como que 20 temas han aparecido en mi cabeza para intentar cambiar el tema de la predicación, y he tenido una lucha que no había vivido antes. Ha sido muy interesante, pero también tengo que deciros que haber llegado a la conclusión de mantenerme fiel a lo que entendí como que venía de parte de Dios en un principio me hace estar seguro, más que nunca si cabe, de que lo que os traigo a vosotros hoy, 1, es palabra de Dios, y 2, es palabra de Dios para hoy, para mi vida. Dios me ha hablado de una forma espectacular, como pocas veces, estudiando de entrada este primer capítulo de Jonás que os voy a compartir. Así que os invito a que os preparéis y cojáis este ratito que vamos a estar juntos hablando de Jonás con muchas ganas. No sé si tienes una idea preconcebida acerca de Jonás, pero te sugiero que la dejes de un lado, porque es posible que comparta cosas de Jonás que rompan un poquito los esquemas. Y si no es así, pues fantástico igualmente. Entonces lo que voy a hacer va a ser seguir los versículos, seguir el texto tal cual aparece, ir explicando. Digo que he usado a David Burr para esto porque reconozco que en mi camino en el estudio de la Biblia estoy todavía muy lejos de poder sacar el jugo que personas como él o como otras muchas pueden sacar de la palabra. Y para mí hay muchas cosas que de entrada son triviales en el texto o que parece que no digan más allá de lo que dice a simple vista, pero hay gente que nos ayuda a ver un poquito más allá. Vino palabra del Señor. Así empieza el libro de Jonás. Y de hecho hay una palabra en el hebreo antes de esta frase que aparentemente es insignificante, hasta el punto que algunos traductores, como podéis ver, lo han omitido. Pero tiene algo de importancia. La palabra es aconteció. Y es una palabra que se emplea en algunos libros del Antiguo Testamento, especialmente para introducir que se va a hablar de algo histórico. Es decir, Jonás, el libro de Jonás, el autor del libro de Jonás, quiere dejar claro que lo que va a escribir no es un cuento, no es una fábula, es historia. Pasó.
Jonás existió, Jonás huyó de Dios, de la presencia de Dios, Jonás cayó al mar, Jonás estuvo 3 días en la barriga de un pez grande, no lo sé qué tipo de pez, no me importa mucho, pero estuvo ahí. El pez vomitó a Jonás, Jonás fue a Nínive, Nínive existió, Nínive se arrepintió y Jonás luego tuvo una discusión con Dios. Lo que pasa en este libro es real. ¿Ok? Por otro lado, sí que es cierto que la expresión vino palabra del Señor nos hace pensar que el libro de Jonás es un libro profético, en el sentido de que Jonás era un profeta y lo que recibe Jonás es un mensaje de parte de Dios para hacer algo. Por tanto, vemos ahí las dos partes. La parte profética, en el sentido de que Dios habla a Jonás para encargarle una misión, y la parte histórica, dejándonos claro que Jonás existe. Si tenías alguna duda, el propio autor lo deja claro. Hay un dato más que podemos sacar de esta frase, y es que Jonás distinguió, es decir, tuvo claro que lo que oía era palabra de Dios. Él podría haber pensado otras cosas, pero entendió cuando escuchó el mensaje que venía de parte de Dios. Ok, ¿a quién vino el mensaje de parte de Dios? A Jonás. Sigo leyendo, a Jonás, hijo de Amitai. Y no tenemos mucha información acerca de Jonás, de quién era, pero sí que se habla de él en Segunda de Reyes, también capítulo 14 y versículos 25 al 27. Y hay algunos datos acerca de la vida de Jonás que nos ayudan a entender lo que luego explicaré acerca de él. Primero, que Jonás era de una tierra que se llamaba Gat-Efer, que es una población que está a unos 5 kilómetros al noreste de Nazaret. Y eso implica que es una población que era muy susceptible de ataques del imperio asirio, del pueblo enemigo que estaba ahí encima. Y de hecho Nínive estaba por ahí. Por tanto, Jonás era muy consciente de que Nínive, la ciudad a la que Dios le manda a predicar, era peligro para su propio pueblo, la cual cosa posiblemente chocó de entrada a Jonás. Hay otra cosa que sacamos del texto de Segunda de Reyes, y es que Jonás ejerció su ministerio en el tiempo de Jeroboam II, que esto pasó aproximadamente entre el 793 y 753 a.C. Y por el contexto histórico que aprendemos en la Biblia, sabemos que este tiempo era un tiempo en el que Dios estaba hablando al pueblo de una manera muy clara, que se arrepintiese y que cambiara su forma de actuar. Y el pueblo no estaba haciendo caso. No era la primera vez, sino que era algo constante. Podríamos definir esa época como una época de la paciencia de Dios. Dios estaba teniendo paciencia con el pueblo de Israel y seguramente Jonás era muy consciente de eso. ¿Qué le dijo? Levántate y ve. Una aclaración solamente, que el verbo levantarse seguramente no se refiere al acto físico de levantarse, sino que es una expresión también que en el hebreo se utiliza habitualmente para dar urgencia a lo que se va a decir después. Por tanto, podemos interpretar no que Jonás tenía que levantarse físicamente e ir a algún sitio, sino que tenía que ir a algún sitio, pero hacerlo ya, hacerlo rápido, ¿vale? Esa era un poco la idea cuando Dios dice esto. ¿A dónde? A Nínive, la gran ciudad. Como os dije antes, Nínive es una ciudad que estaba un poco más al norte de donde vivía Jonás, pero era una amenaza para el pueblo de Israel. Como sabéis, era una ciudad gentil, entregada a los dioses paganos, y además era una ciudad conocida en aquella época, era una gran ciudad, ya lo dice el texto, había sido capital del imperio asirio varias veces, pero además era una ciudad conocida por sus abominaciones y conocida también por lo duros que eran tratando a sus enemigos. Es decir, cuando el rey de Nínive cogía su ejército y se iba a por alguien, no dejaba a nadie levantado. O sea, eran muy conocidos por su atrocidad en sus conquistas. Y entonces ahí aparece la primera cosa que seguramente sorprendió a Jonás. Dice, proclama contra ella. En medio de este panorama que os estoy presentando, Jonás recibe un mensaje que dice que tiene que proclamar
algo en contra de esta ciudad. Y en esta expresión hay algo implícito que seguramente es donde empezó a moverse algo en el corazón de Jonás. Fijaos, el Dios que conocemos en la Biblia y el Dios que conocía Jonás es un Dios que no hace acusaciones porque sí. Hace acusaciones porque hay una razón para acusar, pero no hace acusaciones sin posibilidad de arrepentimiento. Y eso seguramente a Jonás le fastidió, ¿no? Le fastidió, luego daré algo más acerca de cómo pienso que se sintió Jonás, pero le chocó porque sabía que si él iba a predicar en contra de Nínive, Dios iba a ofrecer la oportunidad de arrepentirse a Nínive. Por tanto, el mensaje no era un mensaje de acusación, era un mensaje de misericordia y de esperanza para la ciudad de Nínive. Y aquí es donde aparece una de las cosas que yo más me ha impactado al conocer a Jonás un poco más a fondo. Mi primera idea de Jonás, cuando yo le conocí en la escuela dominical, es uno de los primeros personajes, yo creo que aprendemos muchos, es que, bueno, no con estas palabras, porque no sabía lo que quería decir cuando era un niño, pero posiblemente que Jonás era un xenófobo y era un racista. Además era un tío orgulloso. Yo pensaba un poco en Jonás así, porque ¿cómo se le ocurre a Jonás cuestionar a Dios en quién tiene o no que recibir el perdón de Dios? ¿Quién soy yo para cuestionar si Dios quiere salvar a mi pueblo o al pueblo de al lado? Y parece que Dios, con su actuación, esté cuestionando eso. ¿Alguien ha pensado eso? ¿No? Ok, soy un bicho raro. Exacto. Entonces, la cuestión es que a mí me parecía un poco... Bueno, yo tenía un poco esa visión de Jonás. Y viendo un poco el contexto, por eso me interesaba mucho presentaros el contexto histórico y de espacio físico de Jonás, entiendo una cosa. Y es que Jonás era muy consciente que la amenaza de Dios al pueblo de Israel era que si la salvación no iba a caer sobre ellos porque ellos no querían convertirse de los malos caminos que estaban viviendo, había una amenaza que Jonás entendía, y es que la salvación iba a ir a otro pueblo. Jonás, de hecho, el mensaje de Jonás es comparable un poco al mensaje de Pablo en el Nuevo Testamento, porque fue a predicar a los gentiles. Y allí es donde posiblemente, y ahí os lanzo esta propuesta que luego con calma podéis reflexionar, Jonás posiblemente entendió que ese era el momento en el que Dios estaba tirando la toalla por su pueblo. Posiblemente Jonás pensó que si él iba a Nínive, predicaba el arrepentimiento, hacía que Nínive se arrepintiera y aceptaba el perdón de Dios, posiblemente eso iba a empezar o iba a tener como consecuencia que Dios iba a mandar su juicio y su castigo hacia el pueblo de Israel. Y ahí es cuando un hombre como Jonás, un hombre, como he titulado el mensaje, temeroso de Dios, de repente dice: yo no quiero ver a mi pueblo enjuiciado. Porque a pesar de seguramente haber transmitido un mensaje de arrepentimiento a su pueblo y ser consciente que el pueblo no había aceptado ese mensaje, Jonás amaba a su pueblo. Y Jonás, por no ver esa situación, decide lo que decide. De repente, para mí, Jonás deja de ser un xenófobo o un tipo egoísta que piensa más en sus propios intereses y pasa a ser algo totalmente contrario. Pasa a ser un hombre temeroso de Dios que ama a su pueblo y que, para no ver a su pueblo sufrir el castigo de Dios, decide hacer algo que luego se da cuenta de que es inútil, porque no se puede huir de la presencia de Dios. Y eso Jonás lo sabía. Pero de entrada tomó una decisión. Esto es una de las verdades principales que a mí me han trastocado un poco a la hora de analizar a Jonás. Dejadme que vaya adelante, que me he entretenido mucho aquí. Decía, porque su maldad, sigo leyendo el texto, porque su maldad ha subido hasta mí. Esto nos da el motivo de por qué
Dios quería predicar, quería mandar a Jonás a Nínive a predicar. Evidentemente hay una realidad y es que Nínive estaba obrando mal y esta maldad había llegado delante de Dios. No entendemos de aquí que este sea el mensaje, porque no lo sabremos hasta más adelante en el texto, pero sí sabemos qué es lo que motiva a Dios a mandar a Jonás a Nínive. Pero Jonás se levantó para huir. Como dije antes, no es, de hecho el propio Jonás da una explicación muy clara a Dios de por qué huyó, pero eso no lo hará hasta el capítulo 4, así que yo no sé cuándo me toca, porque no lo he mirado en el calendario, la cuarta predicación desde hoy. Va a pasar un tiempo, así que podéis esperar o podéis en todo caso investigar por vuestro lado, porque no voy a abundar demasiado en eso hoy, tendremos tiempo más adelante. Pero, como digo, hay razones que ya vemos en el capítulo 1 que nos hacen pensar o que nos pueden hacer pensar que la motivación de Jonás para huir era la que os acabo de compartir. Romanos 9:3 dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Vemos otra similitud, aparte de que Jonás es mandado a predicar a los gentiles y Pablo también, vemos otra similitud aquí, otra posible similitud. Pablo entendía que la bendición de los gentiles vendría asociada, y lo dice en este texto, al castigo de Israel. Y por eso dice estas palabras tan duras, deseara yo mismo ser anatema. La única diferencia, o la diferencia principal, digamos, entre Pablo y Jonás es que Pablo se fue a predicar a los gentiles de entrada y Jonás necesitó un poco más de insistencia por parte de Dios para hacerlo. Dice que Jonás huyó a Tarsis y yo no soy un gran entendido, pero tengo que decir que ni siquiera los entendidos se ponen demasiado de acuerdo en saber dónde está o a qué se refiere con esta Tarsis. Hay diferentes opiniones, pero sea como sea, hay una cosa en común entre cualquiera de estas opiniones. Bueno, la que David apoya en su texto es que Tarsis era una zona en España, curiosamente totalmente alejado de donde se encontraba él. Pero sea como sea, todos coinciden en que Jonás se fue en la dirección contraria totalmente a donde Dios le había mandado. Y aquí una expresión que me sorprende. Lejos de la presencia del Señor. Y yo pienso, ¿cómo puede ser que Jonás, un tío que ha hablado con Dios, un tío que discierne la palabra de Dios, alguien que sabe quién es Dios, de repente se le ocurra pensar que puede huir de la presencia de Dios? ¿Acaso no sabía Jonás que Dios es omnisciente, que Dios está en todos lados? Lo que me hace pensar que esta frase literal puede querer decir alguna otra cosa. Entonces, es posible, y os lanzo esta idea también, que a lo que se refiera el escritor cuando dice que Jonás huyó lejos de la presencia de Dios, se refiere a que Jonás huyó lejos de donde iba a necesitar la presencia de Dios. Es decir, ¿dónde iba a necesitar la presencia de Dios? En Nínive, predicando la palabra. Cuando un profeta, el trabajo de un profeta era compartir la palabra de Dios. ¿Y cuándo especialmente un profeta necesita estar pegado a Dios? Cuando va a compartir su palabra, sino que va a decir, ¿no? Pues en este contexto es posible pensar que se refiera el texto a que Jonás huyó de su ministerio, no tanto de la presencia de Dios, sino del encargo que Dios le había hecho, porque tenía precisamente que ver con la relación que Jonás iba a tener con Dios. Tengamos cuidado, pues, y me lo digo a mí el primero, de no enjuiciar mal a Jonás. A pesar de la certeza de que su reacción, y no nos cabe ninguna duda de eso, su reacción es una desobediencia clara a Dios que no hay forma de justificarla, no hay ninguna forma de justificar el pecado, pero tengamos cuidado, sobre todo, de no sentenciarlo. A veces somos muy rápidos en analizar las cosas y este sí, este no, este no, este sí, este bien, esto me gusta, esto no. Esto lo hacemos muy rápido. Y a veces es bueno que tomemos tiempo. Esto me ha enseñado a mí
este cambio de perspectiva en cuanto a la persona de Jonás me ha enseñado a mí a ser cuidadoso con lo que pienso de otras personas. Y también aprendo que cualquier ministerio, porque está intrínseco en este texto, cualquier ministerio, cualquier cosa que yo hago para Dios depende estrechamente de la presencia de Dios en mi vida. Cualquier cosa que yo haga, por muy religioso que pueda parecer, sin la presencia de Dios, y os digo esto con mucho temor, porque os estoy hablando ahora mismo, algo que pretende ser palabra de Dios. Pero si Dios no está conmigo, cuando desarrollo un ministerio, sea cual sea, no tiene mucho sentido. Y es cierto que en la historia de la Iglesia hemos visto en muchas ocasiones, y se ha visto en muchas ocasiones, como personas, siervos de Dios, de repente han dejado de relacionarse de esa forma con Dios, en la que Dios quiere, y han seguido actuando un poco por inercia. Cuidado con que la experiencia y el camino recorrido nos lleve a depender de nosotros mismos y de nuestras fuerzas en vez de depender de Dios. Podemos asegurar que la huida de Jonás es la huida de un hombre consecuente. Jonás no quería ver a Israel castigado y Jonás huyó. Por tanto, no es un cobarde, es un hombre consecuente. A fin de cuentas, podría haberse quedado en Israel, ¿no? Si él realmente no hubiera querido ir a Nínive, pues con quedarse en Israel y seguir haciendo su trabajo, entre comillas, ahí, pues Dios dice tal, ¿no? Seguramente habría colado, o mucha gente no habría sospechado absolutamente nada. Sin embargo, Jonás no puede mantenerse en esa situación y decide marchar. Y descendió a Jope y encontró un barco que iba a Tarsis y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Fijaos solamente un detalle que me llama la atención, y es el hecho de que, por lo menos en la cronología que se nos narra el texto, Jonás primero se hace una película en su cabeza: me voy a ir a Jope y voy a coger un barco para ir a Tarsis. Y de repente llega a Jope y hay un barco que va para Tarsis. Y esto no llama la atención, a no ser que alguien te diga que los barcos o los medios de transporte de aquella época no son como los de ahora. Ahora tenemos un barco, yo que sé, para ir a Menorca cada día y volver. Pero entonces, para hacer grandes recorridos, posiblemente había 1 o 2 barcos al año que hacían estos largos recorridos, y además solamente los podían hacer en épocas donde sabían que el mar iba a estar calmado, porque no podían arriesgarse en las condiciones que tenían para hacerlo en otra época. Por tanto, me llama la atención que es como si Jonás pueda pensar: mira qué bien, ¿no? Es como, estoy saliendo con la mía. No sé hasta qué punto esto puede ser así, pero sí que me llama mucho la atención que esto pasara justo de esta manera. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Como digo, hasta este momento parece que todo va viento en popa para Jonás y sus objetivos, pero de repente Dios interrumpe los planes de Jonás. Y manda, como sabéis, un fuerte viento que causa una tempestad. Esto nos dice, y especialmente decía para los que leyeron primero este escrito, que el Dios de Jonás, el Dios en quien Jonás creía y el Dios de quien Jonás huía, era el Dios que tenía poder para controlar el viento, para controlar su creación. Es algo que posiblemente nos pase desapercibido, pero es importante de cara a lo que luego Jonás va a decir. Y aquí hay uno de los puntos que también me ha removido las entrañas. Porque lo que uno piensa es que merece Jonás, merece el castigo, ¿no? ¿Qué ha hecho Jonás? Desobedecer a Dios. Dios tiene que poner consecuencias y tiene que hacer visibles esas consecuencias de una desobediencia al menos tan clara como Jonás.
Sin embargo, lo que veremos en los próximos versículos es que Dios no solamente no castiga a Jonás, sino reconduce la situación, hasta el punto que no solamente Jonás es reconducido, es redirigido, sino que los propios marineros, unos personajes que de entrada parece que no pinten mucho, son abrazados por el amor y por el perdón de Dios. Esto no deja de ser una paradoja, que luego os comparto. Voy a darme un poco de prisa. Dice que los marineros tuvieron miedo y que cada uno clamaba a su Dios. Y aquí os lanzo una idea. ¿Cómo me afecta a mí la desobediencia de mi prójimo, de la persona que tengo al lado? Es decir, ¿soy yo la única persona que va a vivir las consecuencias de mi pecado? Yo creo que no. Yo creo que nuestra vida, la Biblia también, pero nuestra vida está llena de casos en los que nuestra desobediencia tiene implicaciones para los que están a nuestro alrededor. Esto no es una norma bíblica, pero es algo que sucede. Y sucedió para estas personas, estos marineros, dejadme decirles, pobres marineros, que iban a coger su barco para llevar unas mercancías a algún sitio, de repente se vieron metidos en una historia que ni les iba ni les venía. Ellos no tenían ninguna culpa de que Jonás hubiera hecho lo que había hecho, pero de repente estaban allí en medio de una tempestad. Y es curioso cómo reaccionan. Y arrojaron al mar la carga. Los marineros, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Esto es otro de los contrastes que sorprende. ¿Qué hacía Jonás durmiendo en el barco en medio de una tempestad? ¿Cómo puede ser? Hay razones para pensar que literalmente Jonás estaba dormido profundamente y no se enteró de lo que estaba pasando. Pero que llegara a este punto me hace pensar que Jonás posiblemente en ese deseo o en ese temor de ver a su pueblo como lo veía, realmente había renunciado a todo. Al emprender ese viaje había dicho, no quiero seguir por donde iba, hasta el punto que entiendo, y creo que es lógico verlo de este texto, que Jonás no temía por su vida, le daba igual morir. Ya no importaba lo que pasara con su vida, porque lo que él creía, en lo que él había apostado, voy a predicar el mensaje de salvación para mi pueblo, de repente parecía que perdía sentido. Y él, en consecuencia, tomó esta decisión. Dice la Biblia que el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo es que estás durmiendo? O sea, eso nos hace pensar que efectivamente no se despertó por la tormenta, sino que se despertó por el capitán. O eso, o se estaba haciendo el dormido, pero vaya, no tenemos información. Dice, levántate, invoca a tu Dios, y quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Otra lección. Como veis, Jonás tiene mucho jugo. Y me estoy dando cuenta que os estoy dando muchísima información y que no sé si en tan poco tiempo y tan deprisa vamos a ser capaces de retenerla. Igual voy a plantarme a la mitad y seguiré la próxima vez. Pero no voy a dejar de decir lo que tengo que deciros. Eso, situación. Todos los marineros orando a sus dioses y Jonás durmiendo. Y nos hace pensar, o podría hacernos pensar, en nuestra sociedad hoy en día, donde cualquier tipo de religión, cualquier tipo de creencia, en cualquier tipo de Dios, o en uno mismo, o en lo que sea, es 100% legítimo, 100% válido, y además están 1000 veces más activos de lo que yo, como cristiano, estoy. El empeño de muchas personas que siguen a otros dioses que no existen, aunque ellos no lo saben, que siguen a dioses que no existen, su trabajo, su oración y su empeño por extender su evangelio es mucho más grande del que posiblemente sea el mío, que conozco al Dios verdadero. La situación de Jonás me hace pensar en mí mismo. ¿Es posible que esté durmiendo? Igual Dios
va a mandar una tormenta, una tempestad para despertarme. Dios no se anda con chiquitas para despertarnos. Pero tengo claro que eso es para mí. En todo caso, si queréis recibir ese mensaje, ahí os lo lanzo. Dios no es un Dios que habla por hablar. Decía una canción que cantaba hace años. Dios hace las cosas con un propósito. Y el propósito en la vida de Jonás era un propósito muy claro acerca de dónde iba a ir. Y al final Dios, en medio de todo este caos, cumple con su mensaje. Y cada uno dijo a su compañero: venid, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Esta gente estaban muy preocupados. O sea, veían que iban a morir y no sabían de ninguna manera solucionarlo. Primero echaron todas las cosas al mar, luego rezaron cada uno a sus dioses, luego de repente deciden echar suertes, ya no saben qué hacer, pero la suerte cae sobre Jonás. Si Dios puede mover el viento y provocar esa tempestad, Dios puede usar esas piedrecitas que seguramente usaron para echar suertes y que la suerte cayera sobre Jonás. Y lo que viene adelante a continuación es una conversación entre los marineros y Jonás muy interesante. Porque de entrada parece que el hecho de que la suerte cayera sobre Jonás no hizo pensar a los marineros de que Jonás era el culpable de la tempestad. Lo que sí que podemos deducir es que entendieron que Jonás podía dar respuesta a por qué estaban viviendo esto. Fijaos, entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Es decir, podía ser Jonás o podía no serlo. Y entonces empiezan a preguntarle para saber quién era Jonás, a ver quién eres, porque algo habrían hablado con él, pero sea como sea, Jonás entró en el barco, algo pactaría con ellos para subirse, no era un barco de pasajeros, así que no sé en qué condiciones subió, pero el tío se metió debajo en el rincón. La expresión hebrea habla del lugar más recóndito del barco, es como que no quería ver a nadie, quería esconderse de todo el mundo, pero de repente pues está ahí delante de todos los marineros teniendo que dar cuentas de por qué estaba allí y de quién era. Entonces, por eso los marineros le preguntan: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Hay jugo que sacar de aquí, pero os remito al comentario si queréis más información. Tengo aquí adelante. Y le respondió, y para mí la frase principal, la que más me ha atraído de este primer capítulo. Jonás dice: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. No creo que Jonás fuera tan inocente como para pensar que, llegado a ese punto en el que él era totalmente consciente que estaba desobedeciendo a Dios, podía además tomarse la licencia de ser tan cínico como para hacer una declaración de este tipo y que no fuera verdad. Creo firmemente que Jonás dice esto con una plena convicción, no como algo que se dice, porque sí, no como un título, no es Jonás hebreo temedor de Dios, sino que él lo dice con conocimiento de causa. Soy Jonás, soy hebreo y temo al Señor. Y aquí está para mí el sumum, el punto álgido del mensaje de Dios en el capítulo 1. Porque todo lo que viene ahora es algo que tiene que ver con el temor de Dios. Algo que nos habla de Dios como juez, Dios como santo, y algo que nos pone a nosotros en un lugar que no deja demasiado lugar a dudas. Es decir, no puedes conocer a Dios y no temerle. Y eso es algo que reconozco de lo que no me gusta oír demasiado. Prefiero oír hablar acerca de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Pero el temor de Dios es algo que está en la Biblia y es algo que, espero no equivocarme, pero tengo claro, por lo menos en mi experiencia, que es algo que está muy poco a la orden del día. Ya os digo, en mi vida busco encontrar el amor de Dios, busco conocer más acerca de su perdón, de su gracia, de su misericordia, y poco trabajo en mi temor de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no admite el pecado.
por parte de nadie. Dios es un Dios que ha puesto solución a eso, porque ni tú ni yo éramos capaces de saldar esa deuda. Fijaos que, como dice Pablo también, la paga del pecado es la muerte. No hay otra opción. La única cosa que podía satisfacer el juicio de Dios era el sacrificio de alguien inocente. Y yo no soy inocente. Por eso cuando cantaba antes, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume yo quiero ser, pues reconozco que a veces tengo que agachar un poco la cabeza, porque no es un sacrificio agradable. En todo caso es agradable porque Jesús lo ha hecho agradable, pero mi vida sigue sin oler todo lo bien que debería oler. Sin embargo, el Dios temible, el Dios al que deberíamos temer, es un Dios que transforma esa situación de juicio para Jonás y juicio, en consecuencia, para el resto de marineros, transforma esa situación en una situación de salvación. Voy a saltar adelante y voy a concluir. Entonces le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Fijaos que no es suficiente con haber encontrado al culpable. La confesión no es suficiente. Como dije antes, la paga del pecado es la muerte. Y sigue diciendo: y les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se clamará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No había otra opción. Jonás entendió en ese momento que no había otra opción para salvar a esos marineros que su propio sacrificio. Jonás es el único profeta con el que Jesús, en un momento de su historia, decidió compararse. No sabemos bien por qué, pero hay rasgos en la historia de Jonás que nos hablan de Jesús, de lo que Jesús haría después y de lo que Jesús sería. Y dejadme citar solamente algunos de ellos. En los dos casos, en el caso de Jesús y en el caso de Jonás, se pone de manifiesto que a Dios no le bastan esfuerzos humanos para justificar, sino una ofrenda de una víctima expiatoria. 2. Jesús, como Jonás, fue levantado en el acto de su muerte, llevado a cabo en un contexto de expiación y culpa. Jonás podría haberse suicidado pensando: yo soy el problema, voy a lanzarme al mar y esto se calmará. Pero por alguna razón entendió que tenían que ser los propios marineros los que cogieran su cuerpo y lo echaran al mar. Tuvieran que cogerlo en brazos, levantarlo y echarlo al mar. Algo que pasó también con Jesús. Jesús, como Jonás, puso su vida, la iniciativa salió de él, no fue de otra forma. Él tuvo que reconocer esa situación. Sin embargo, como dije antes, no se trata de un suicidio, fue entregado a los gentiles para que ellos lo ejecutaran. El resultado de ambas muertes fue que los testigos, los que estaban presentes al menos, temieron en gran manera. Y en último lugar, fue notable la serenidad de Jesús ante la muerte, igual que Jonás, porque llama la atención que en medio de todo este caos, pues Jonás parece que sigue la mar de tranquilo, frente a todo el nerviosismo de los marineros. Los hombres se pusieron a remar, los hombres intentaron en este punto no tener que matar a Jonás. No entendían demasiado la situación y al fin de cuentas se estaban fiando de la palabra de Jonás, porque entendieron posiblemente que Jonás era la causa de su problema. Pero si esa era así, ¿quién podía hablarles de cómo solucionar el problema? Pues solamente Jonás, porque nadie más en la nave conocía al Dios de Jonás, conocía a Yahvé. Por eso tenían que fiarse de su palabra, y lo que les decía, pues de entrada no les gustó. Tener que coger a Jonás y tirarlo al mar no era algo que les apetecía. Por eso dice la Biblia que intentaron, después de escuchar a Jonás, aún solucionarlo con sus propios medios. Pero, de repente, aparece una oración preciosa de parte de los marineros que dice: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente. Es decir, no querríamos tener que hacer esto, pero no vemos otra solución. Porque tú, Señor, has hecho como te ha placido. Y esto es un reconocimiento glorioso
de la soberanía de Dios, de labios de alguien que no conocía a Dios posiblemente un par de horas antes de confesar estas palabras. Dice que tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar. Y el mar cesó en su furia. Entendemos por el texto que eso pasó de inmediato, lo que les hizo confirmar a los marineros de que realmente Jonás era el causante de lo que estaba pasando y de que el Dios de Jonás era el que tenía poder para hacer y desaparecer. Eso causó un impacto en la vida de estas personas que cambió su vida para siempre. Aquellos hombres, dice, temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. O sea, eso habla de continuidad. La vida de estas personas, a través de una historia un poco oscura de desobediencia, difícil de explicar, la vida de unas personas es rescatada de la condenación. Fueron testigos del poder de Dios controlando la tempestad. Les quedó claro que era el Dios de Jonás el que lo hacía. Pero por otro lado, entendieron que la forma de salvación fue a través de un juicio. O sea, vieron el juicio de Dios sobre Jonás. Porque en este punto, y seguramente hasta mucho más adelante, no fueron conscientes de que Jonás no había muerto. Es decir, lanzaron a Jonás al mar y nadie sobrevive en las circunstancias en que lo lanzaron. Por tanto, era un sacrificio. Estaban convencidos de que Jonás había muerto. Por tanto, entendieron que Dios, uno, es soberano, dos, que Dios es justo y que Dios es juez. Y nos dice la Biblia que temieron en gran manera al Señor. Jonás, un hombre temeroso de Dios, los marineros entendieron que Dios es un Dios temible. Y termino porque, como os dije antes, me impacta ver cómo Dios reconduce una situación de desobediencia en una situación de perdón y de salvación. Y yo no sé si has vivido en tu vida alguna experiencia de este tipo, yo sí la he vivido. Cómo en mi actitud de desobediencia prolongada, Dios ha tenido misericordia de mí y me ha restaurado. Sin tener por qué hacerlo. Porque yo racionalmente, y como adulto, entre comillas, decidí dar la espalda a Dios. Y Él tuvo misericordia de mí. Y precisamente porque somos muy conscientes de la misericordia de Dios, o deberíamos ser muy conscientes de la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros, nos cuesta a veces sentir ese temor noble a Dios. Así que os invito a que nos acerquemos, uno, a Jonás, con este punto de vista posiblemente diferente al que podrías tener, pero que te acerques a Dios también observándole como el Dios temible, el Dios justo, el Dios que no permite el mal. Hasta el punto que sin desearlo, pongo mi mano en el fuego por eso. Y con dolor va a permitir que todo aquel que no crea en Él y que no pase a través de la cruz, viva una eternidad en el infierno, separado de Él. Ese es mi Dios. Y cuando estaba intentando terminar de entender por qué Dios me había traído hoy para hablaros de este tema, perdonad por haber corrido tanto, me he dejado un montón de cosas, pero insisto, David Burr. Cuando estaba intentando entender un poco todo esto, por qué Dios me estaba hablando en este sentido, ha habido una imagen con la que quiero dejaros y con la que quiero terminar. Para contrastar, no para tranquilizarme, ¿vale? El mensaje esta mañana es: Dios es un Dios temible y debo temer a Dios. Y cuando veo a Jonás y veo lo que pasa en su vida, no me queda otra que temer a Dios. Ahora bien,
digo que cuando estaba en medio de toda esta reflexión, de repente ha aparecido una imagen en mí. No sé si para ti va a tener del todo sentido que las relacione, pero están ahí las dos, no puedo separarlas. Veo a ese Dios temible, justo, que demanda justicia y que precisamente para cumplir esa justicia ha tenido que mandar a su Hijo como sacrificio para tu salvación, para mi salvación, y veo a ese Jesús, hombre, clavado en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y me veo a mí evaluando con rapidez y superficialmente cada una de las cosas que pasa en mi vida y a cada una de las personas que tengo a mi alrededor. Y poniéndoos etiquetas. Como dije al principio, este sí, este no. Y aprendo de Jesús que aún a los que estaban sacrificándole, los miró con esa mirada de misericordia y pidió a su Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién hay como Jesús? Es el mayor y el único ejemplo al que he decidido seguir. Y le pido a Él que me ayude a miraros, a mirar a vosotros, a la gente de fuera, a mirar a todo el mundo con la mirada de misericordia con que Él me ha mirado. Y me permito pediros a vosotros que me miréis con esa mirada de misericordia también cuando me equivoque. Porque lo vais a ver. Señor, te doy gracias por la sangre de Jesús. No voy a entender nunca por qué me has amado de esta manera, Señor, y por qué has tenido la misericordia que has tenido de mí. Pero te doy las gracias por la salvación que me has regalado. Y te pido que me ayudes a ver en Jesús ese ejemplo de amor y ese ejemplo de misericordia, Señor. No permitas que aquello que me dices, Señor, quede como conocimiento, como algo que me hace más sabio o más entendido acerca de tu palabra, sino, por favor, transforma mi vida, cambia mi vida. Necesito, Señor, cambiar tantas cosas, pero te doy las gracias porque me das la oportunidad de hacerlo. Y te pido que, como a mí, pues, Señor, ayudes a esta iglesia a rectificar todo aquello que tiene que rectificar, a cada persona, y a mirar a Jesús y a seguir adelante, Señor. Te doy gracias de verdad por este amor y por esta misericordia. Y te pido que seas tú, solamente tú, el centro en mi vida, el centro de esta iglesia y el centro de todo lo que pasa, Señor, alrededor nuestro. Gracias por tu juicio, gracias por tu santidad y gracias por tu amor. En el nombre de Jesús.